Finalmente el día que estábamos esperando llegó y los iluminados están de vuelta. Estoy asustado, Poncho. El juego se acaba de actualizar a la versión 1.003 y la invasión de los iluminados a la Supertierra es inminente. Pero esta actualización trae también muchos cambios a las armas y lo más importante, el nuevo sistema de attachments, de accesorios para las armas. Helldivers, como siempre, bienvenidos. Hoy les voy a estar hablando de todos los cambios, empezando por lo que me parece lo más interesante, el nuevo sistema de accesorios para las armas. Bueno, para ir empezando, lo que tienen que saber es que las armas ahora suben de nivel, usando el mejor sistema que puede existir en los videojuegos, el de mientras más usas el arma, más sube de nivel. Así de simple. Estuve haciendo algunas pruebitas a ver cuánta experiencia es la que nos dan, y por ejemplo, acá pueden ver que me puse a hacer una misión de nivel 1, súper fácil, súper trivial, y nos dan casi 200 puntitos de experiencia, muy poquito. Ahora, en este caso me pongo a hacer una misión de nivel 8 contra los bots y al final de todo, inclusive sin terminar la misión con éxito, termino consiguiendo unos casi 700 puntos de experiencia. Nada mal, ¿no? Y por último, hice una misión de nivel 6 exitosa y me dio aproximadamente 500 puntitos. Así que ya se pueden dar una idea de que la dificultad es el factor que más influye en la experiencia que obtenemos a la hora de usar las armas, más que la cantidad de bichos que matamos. Así que por lo visto el sistema toma en cuenta la dificultad de la misión y me parece que la cantidad de tiempo que la usamos más que la cantidad de cosas que matamos con el arma. Lo cual tendría lógica porque eso sería para evitar que la gente simplemente se meta a matar bichos indiscriminadamente y en realidad prioricen terminar la misión. Sutil. Pero bueno, ahora ya saben cómo subir de nivel las armas. Ahora, ¿qué podemos obtener subiendo de nivel? Bueno, como pueden ver, cada arma tiene su set de accesorios. Algunas tienen más y algunos tienen menos. Por lo que estoy observando, a las armas que no son meta, o sea, digamos, vamos a llamarlas las armas mierditas, les dieron muchos attachments, como para incentivar que la gente las use. El mejor ejemplo sería el liberador básico, que tiene todo. Tiene miras, tiene cañoneras, tiene mangos y diferentes cargadores, así que tenés todo el combo completo. Y como pueden ver, estos attachments no es que la cambien mucho al arma, sino que diferencian algunos stats, pero no hay que pasar por alto ninguno de estos, ya que por ejemplo la ergonomía, que para el que no sepa es la velocidad en la que se va a mover la mira cuando vos movés el mouse, lo que determina qué tan ágil es un arma para apuntar. Bueno, este stat justamente se puede modificar, así que a mí me parece bastante bueno para mejorar armas que son de por sí muy lentas, como el eruptor. Pero bueno, ya vamos a hablar del eruptor, que también sufrió muchos buffs, por suerte. Amo la democracia. Acaban de ver el liberador, que tiene un montón de accesorios, pero acá pueden ver, por ejemplo, que el ablandador, que es un arma más meta, tiene menos, ¿sí? Ya no se pueden modificar los cargadores. Lo mismo pasa con el adjudicador, que es el más popular de todos los rifles. En este caso pueden ver que no les dejan modificar la cantidad de balas. Asumo que es algo de balance, porque no hay nada que les evite poner los cargadores, así que es una decisión tomada adrede. Igual esto no quiere decir que en un futuro no le agreguen más cargadores o diferentes tipos de municiones, que es algo que se viene hablando, que probablemente agreguen tipos de municiones para algunas armas. Por otro lado tenemos el Dead Eye, que parece que le cambiaron el nombre en Latinoamérica y ahora se llama Lince. Bueno, como pueden ver, desgraciadamente lo único que cambia son tipos de mira, que justamente las miras son lo que menos afectaría el balance, porque es como, depende de vos que también apuntás. No es lo mismo tener un cargador extendido que cambiar la mira. Tú estás subestimando mi poder. Por otro lado, algo que sí me pareció un mierdón es que todas las armas que son de cooperación con otra saga, o sea, en este caso Killzone, no tienen ningún attachment. No sé si esto es un tema de copyright, que tienen que pedir permiso para modificar el arma, o falta de ideas, o simplemente no se les cantó hacerlo, pero desgraciadamente las armas de Killzone no se pueden modificar. A ver, ¿qué pasó? En cuanto a las armas láseres, acá pueden ver que es el perfecto ejemplo de lo que les estoy contando. La guadaña, justamente, que es la más pedorrita, la que menos se usa, justamente recibió hasta cargadores nuevos, mientras que la hoz y la hoz de doble filo solo recibieron miras. Y por último tenemos el último caso, que son armas que son originales del juego, pero que por alguna razón no tienen nada. Por ejemplo, el Constitución o el lanzallamas. Así que puede ser por razones de lore o también falta de ideas, pero no tienen ningún tipo de modificación. Y esto engloba la parte de los accesorios. Otro detallito bueno que es que agregaron skins para las armas, así que podés cambiarles el color para que no se vean todas igual. Seguramente vayan agregando algo como el skin dorado y el skin plateado típico de todos los shooters. Así que este es el sistema
sistema de accesorios. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Esperaban más? ¿Esperaban menos? En mi caso, para el que estuve en el directo, seguro se dieron cuenta que yo estaba muy crítico. Igual eran las 6 de la mañana, así que era un mal momento. Pero al final me terminó gustando. Sí, opino que le faltan cosas, que podría ser mejor, pero supongo que esto es la base para que después vayan agregando más cosas. Ahora llegó el momento de hablar de las armas, pero antes de empezar con las convencionales, quiero hablarles del gran buff que recibió el fuego. Porque sí, siguiendo la tradición, volvieron a tocar el fuego, pero esta vez no la cagaron. Bien. Y en realidad lo que hicieron fue que ahora el fuego quema, y quema de verdad. Para resumírselos, porque los devs lo hicieron larguísimo como si fueran youtubers que están tratando de estirar un video, y yo prefiero resumírselo, es que el fuego ahora hace más daño a los enemigos más grandes. Simple. Parece que ellos siguen una teoría de que si sos más gordo y tenés más masa, te quemás más fuerte. Así que, ¿entendido? Más grande, más se quema. El mejor ejemplo que puedo dar es que ahora los Chargers se mueren más rápido con el fuego, pero no el chorro del lanzallamas. Ese hace un poquito menos de daño, sino que cuando quedan encendidos. Y tengo que decirles que este efecto se nota muchísimo. Como pueden ver acá, matando Chargers los hace bastante rápido. Y también con los empaladores, los cuales antes solían tardar. O tenías que estar pegándole con el chorro para hacer máximo daño. Ahora no, simplemente lo prendes fuego y el daño con el tiempo hace el resto. Muy bueno. ¡Cielos, qué macizo! Y por consiguiente, este buff también es un buff para las dos armas láseres que prenden fuego a los enemigos. Estamos hablando de las armas láseres de rayos, ¿sí? No las que escupen rayitos, sino la que es un rayo constante. Eso sería la guadaña y el cañón láser, que ahora cuando prenden fuego al enemigo, podés irte, dejar de dispararles y dejar que el daño mejorado del fuego los mate. De más está decir que este buff me parece buenísimo. Ahora el fuego y las granadas de fuego, el napalm, todo es excelente, en especial contra enemigos grandes. El tema es que es tan bueno que tengo miedo, así que voy a inaugurar una sección diciendo ojalá no lo nerfeen. Pero igual no se confíen ni se acostumbren mucho porque quizás lo hagan, quizás no, quién sabe. Ahora toca el momento de pasar a las armas convencionales y para esto les tengo que explicar un par de conceptos para que más o menos entiendan de lo que voy a estar hablando. Igual no se preocupen que esto no afecta tanto el gameplay. Estos cambios pueden parecer muchos, pero en realidad no son tanto. Es más para los nerds de las armas que pueden notarlo, pero en general no se nota tanto. Primero, la dispersión. Es cuánto se separan las balas del punto a donde estás apuntando. Simple. Mientras más disparás, más dispersión tiene. En segundo lugar tenemos la desaceleración, que esto es cuando las balas pierden velocidad, por lo tanto pierden un poco de fuerza, impacto y daño. Y en tercer lugar tenemos la oscilación, que es el movimiento que tiene la mira cuando nosotros estamos caminando o estamos quietos apuntando. Armas más pequeñas y sin culata se mueven más que armas como rifles con culata. Sencillo, ¿no? Bueno, esto es lo que han estado balanceando más que nada en este parche. Ahora, a todas las armas les hicieron pequeños cambios. Yo podría aprovecharme y hacerles perder el tiempo mostrándoles cada una de las armas con estos cambios que son insignificantes, que la mayoría no va a notar. Así que directamente les resumo, les paso así tipo créditos en la pantalla los cambios y les voy explicando que básicamente los rifles ahora son más estables y tienen menos dispersión. Así que eso sería todo. Tienen menos dispersión y menos oscilación. Y en cambio las armas más pequeñas, como serían las pistolas o las SMG, sí tienen más oscilación. Pero en cuanto a la dispersión también se la bajaron. Así que en general todas las armas le bajaron la dispersión, así que son más precisas. ¡Qué buen servicio! Bien, ahora vamos a hablar de la parte polémica, el cambio al ultimátum. Y esto no es una opinión, es un facto de que es un nerf. Ahora, los devs en el video te lo tratan de hacer pasar como si no es un nerf, en realidad es un cambio, pero no, es un nerf. Y ahora les voy a demostrar por qué. Justamente ellos lo que hacen es aumentarle 1000 puntos de daño de área explosiva para que pase a tener 2000. Pero para balancear este cambio le quitan 2500
metros de daño directo. Acá explican que no tenía sentido, que no era lógico que un proyectil tan chiquito tuviera tanto daño. Pero, amigo, no tiene nada que ver. O sea, no hablemos de ciencia en un juego de ciencia ficción en donde hay robots y naves que viajan más rápido que la velocidad de la luz. No entra la lógica. ¿No les gustó? Ok, lo cambiaron, no pasa nada. Como les dije, le agregaron 1000 de daño de área. Entonces podría, bueno, está bien, ahora es mejor para matar de área. El tema es que también achican el área central del daño. Pasa de 4 metros a 2. Para los que no sepan, esta área interna significa que en esa pequeña área de 2 metros ahora, que antes era 4, se va a recibir el máximo del daño explosivo. Todo lo que esté más lejos de eso va a empezar a disminuir. Así que como acá les muestro en este pequeño diagrama súper ilustrado, pueden ver cómo se refleja esto de los metros. ¿Cuántos serían 2 metros? Y como ven, es muy pequeño. Y bueno, para demostrarles que en realidad este daño de área es una porquería, por ejemplo, les voy a mostrar contra el Strider. Bien, el punto débil más vulnerable del Strider es el panel de abajo, el del estómago, ¿sí? Ahí tiene solo 1200 de vida y una armadura de nivel 3. Pero todos los enemigos grandes, en general, tienen resistencia al daño explosivo. Eso quiere decir que no van a recibir el total del daño. Y a su vez, como es alto, el área, al haberlo achicado, tampoco va a recibir el total del daño. Y como les acabo de decir, tiene 1200 y supuestamente nosotros hacemos 2000 de daño, pero solo en un 2 metros de área. Y a esto hay que disminuirle el 40% de la resistencia al explosivo que tiene el Strider. Y como pueden ver, requiere más o menos 4 tiros que no sean directos para morirse. Y otra cosa bueno que estaban mostrando es que ahora le bajaron el daño de demolición, así que no puede destruir los bloqueadores de estratagemas ni las torres de Sauron, que era la verdad el único uso que se le daba a esta arma. Miren, no me malinterpreten, no tengo problema en que le nerfeen eso y que no pueda destruir los bloqueadores, pero si quieren que sea un arma antitanque secundaria, denle al menos una munición más, ¿no? Porque le aumentaste un poquito el daño de área, pero le bajaste el área también. Entonces, dale, de última, borrala, deleteala y listo, no hace falta. Por lo menos sigue destruyendo las naves de los iluminados de un solo tiro, pero no sé hasta cuándo. No sé si es intencional, ellos habían dicho que no si tenían el escudo puesto, pero bueno. Así que en resumen, pasó de ser un ultimátum a un te lo pido por favor y gentilmente. A ver, ¿qué pasó? Oh, guarda chicos, tremendo daño, miren. Veo que le dolió mucho. Y bueno, para ir redondeando con las armas, vamos a hablar del buff que le hicieron al Eruptor. Básicamente, al Eruptor le dieron el trato que le dieron a todos los rifles, que es, le redujeron de 10 a 5 la dispersión, se le aumentó de menos 14 a 25 la ergonomía, esto es importantísimo, ahora dejó de ser una babosa, se ha reducido de 1 a 0,8 la oscilación y se aumentó de 25 a 32 la cadencia de disparo. Esto quiere decir que se puede disparar más rápido de lo lento que era antes, porque corrigieron un error que te permitía saltarte este tiempo de recarga. Así que buenísimo, ya no hace falta hacer el bug, directamente es más rápida. Así que bueno, con esto creo que podemos afirmar que el Eruptor está al nivel o quizás un poquito mejor que la ballesta. Así que un arma que ha obtenido todo un viaje de nerfeos, bufeos y cambios. Y bueno, de la mano del Eruptor tenemos que hablar también de la metralla, que hicieron un cambio que ahora la metralla sale en un ángulo de 360, o sea un círculo. Esto lo pueden observar cuando tiro la granada y ven que explota, sale todo un círculo de metralla. Para compensar, lo que hicieron fue disminuir la penetración que tiene la metralla en ciertos ángulos, así que eso es un pequeño nerf al daño. Así que este cambio de la metralla afecta principalmente al Eruptor, al cañón automático y a la granada de fragmentación. Y bueno, para ir cerrando con lo más interesante, al rifle de Killzone, el rifle francotirador plasma, lo que hicieron fue quitarle la mayoría de la desaceleración, que se redujo de 1,5 a 0,1, así que ahora no va a perder tanto daño cuando le estás disparando como un sniper a distancias largas. Y bueno, los demás cambios son cosas diminutas que no quiero alargar mucho el video, pero por ejemplo la mochila jetpack, bueno, el jump pack ahora te frena más, así que hay menos chances de caerse al piso como un estúpido. Sí, frena mejor, entre otras cositas. Pero bueno, Helldivers, esto sería lo más importante, junto con la adición de 3 enemigos iluminados nuevos, que serían el gordo mutante, que pueden ver acá, que es bastante resistente, todavía no le encuentro la manera de matarlo rápido, así que habrá que ir investigando los puntos débiles. Yo pensé que iban a ser las patas, pero acá, como pueden ver, le rompo las 2 piernas y aún así se sigue moviendo, así que capaz que tenga que insistir en las piernas, hace falta más experimentación.
Ok, estos siguen siendo un misterio, ¿no? El otro enemigo nuevo que tienen los Iluminados es el portador de mortero, que es lo mismo que un overseer común, nada más que tiene un cañón. Es bastante molesto y hay que despacharlo rápido porque los spamean y te apegan a través de la cobertura, así que mal ahí. Y por último, la más espectacular es la nave de los Iluminados. Esta nave que es como un caza. Está muy buena la animación y parece que tiene armadura 4. Podés lidiar con ella con armas pesadas, no necesariamente antitanques. Así que se ve bastante divertida, la verdad que esa me sorprendió para bien. No te dejan en paz. Ahí está. Sí, está bueno, mira cómo se estrella. Me gusta, no es lo que yo pensaba. Pero estoy seguro que van a agregar más unidades, como ya han visto estos spoilers. Cambiaron el tutorial y ahora el tutorial es en otro planeta. ¿Qué significa esto? Spoiler, les aviso. Esto, spoiler, es que Marte la va a quedar. Van a destruir Marte, como pueden ver en esta imagen, Marte está rojito, así que rojito pero no del normal, de fuego. Y van a invadir la supertierra. Por lo que también hay imágenes de una versión más grande del bicho mutante este. Así que va a haber más unidades dentro de los próximos días. Y seguramente nos den alguna arma nueva o quizás las mejoras de nave. Pero eso está por verse. Ahora sí, ya englobamos todo lo de la actualización. Espero, Helldivers, que les haya servido y, como siempre, que la democracia los acompañe.